Así que damos gracias al Señor y por la compañía, la presencia de los hermanos que están junto a nosotros y nos acompañan. Agradecemos al Señor por cada uno de ellos y también por esta linda oportunidad que tenemos de compartir de la palabra del Señor. Así que ahí donde están, mis queridos, les invito a buscar en el Evangelio de Marcos, allá en el capítulo 9. Acompáñame con tu Biblia en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9. Vamos a estudiar juntos a partir del verso 14 en adelante y le he titulado este tema El fracaso de los discípulos y el muchacho endemoniado. Vamos a ver acá el fracaso de los discípulos y el muchacho endemoniado. En la mayoría de las Biblias lleva por título Jesús sana a un muchacho endemoniado, pero vamos a ver acá un fracaso en la vida, en el ministerio de algunos de los discípulos del Señor Jesucristo y cómo este cuadro va a ser también una etapa importante en el desarrollo espiritual de los discípulos de Cristo. Vamos a Marcos entonces, allá en el capítulo 9, verso 14, dice el texto, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo, quien tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, verso 19, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes, haz algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Observa el verso 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sucediéndole con violencia y sacudiéndole, con violencia, salió y quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Mira el verso 27. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa y sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Una interesante porción un poco controversial, diría yo, que nos toca en este relato, y vemos acá el fracaso de los discípulos y el muchacho endemoniado. Si recuerdas el estudio anterior, vimos un gran cuadro del reino, la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Tres de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, están en aquella escena. Y si tú recuerdas, a Pedro le gustó tanto la visión, el cuadro, ver al profeta Elías, ver a Moisés, ver al Cristo glorificado o transfigurado, que él dijo, ¿por qué no hacemos unas enramadas y nos quedamos acá? Como diciendo, quedémonos todo el tiempo acá. Recuerda que el Señor Jesucristo está preparándose y dirigiéndose hacia Jerusalén. A pocos meses enfrentará en la crucifixión. Aunque la experiencia en el monte había sido tan especial, no podemos permanecer allí para siempre. El valle está lleno, al descender, el valle está lleno de problemas y necesidades urgentes que requieren la ayuda divina. Es por eso que vamos a ver acá que los discípulos ahora descienden al valle, descienden con Jesús. En este texto podemos observar lo siguiente. En primer lugar, al mirar el fracaso de los discípulos y el muchacho endemoniado, podemos observar el padecimiento de este muchacho, de este joven. Se relata en los versos 14 al 18.
En primer lugar, vamos a observar en el padecimiento de un joven, vamos a ver acá la descripción de la escena en el valle. Dice el verso 14, cuando llegó a donde estaban los discípulos. Recuerda que Jesús viene con 3 de sus discípulos. 9 de ellos quedaron abajo, quedaron en la ciudad o quedaron en ese sector. Vio una gran multitud alrededor de ellos. Jesús viene con sus discípulos y en cierta forma el cuadro sorprende porque ahí están los discípulos y hay una gran multitud alrededor de ellos. Obviamente la multitud está ahí producto del fracaso que los discípulos han tenido. Escribas que disputaban con ellos, es lo que observa Jesús. Jesús ve una discusión. El término disputar es un término fuerte que se utiliza comúnmente en el Nuevo Testamento, también en el libro de los Hechos, para presentar los argumentos contrarios o la oposición a los apóstoles, a los mensajeros, al Señor Jesucristo, en este caso a los discípulos. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos. Escribas que disputaban con ellos. Recuerda que los escribas son los intérpretes, los autorizados, por así decir, en el copiar las escrituras, y ellos habían añadido sus comentarios. Vemos en el verso 15, y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corrió a él y le saludaron. Obviamente al ver a Jesús, algunos comentaristas hasta llegan a decir que aún Jesús conserva un poco del reflejo de la gloria de la transfiguración. ¿Recuerdas años atrás el caso de Moisés? Pero yo más tiendo a creer que Jesucristo comenzó a retirarse de las multitudes. Ya Jesús no está haciendo milagros multitudinarios. Vemos acá la reacción natural frente a alguien que es popular. La gente viene. Ahora, en esta escena vemos el fracaso de los discípulos ante una necesidad imperiosa. Vemos acá un hombre, vemos acá el padecimiento de un joven, vemos acá la descripción, vemos el fracaso de los discípulos y el verso 16, y él preguntó, ¿qué disputáis con ellos? ¿Por qué esta discusión? ¿Qué está pasando? Me llama la atención que no va a dar respuesta ninguno de los discípulos, ninguno de los 9, sino que el que va a hablar es la persona, el padre, que ha traído a su hijo en posesión demoníaca a los discípulos para que los discípulos, con la autoridad que ellos tenían, pudiesen liberar al muchacho. Mira ahora, hemos visto el padecimiento de un joven, la descripción de la escena. Observa conmigo el verso 17 de Marcos capítulo 9, la determinación del padre. Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo. Interesante. Vamos a ver en el relato el problema del hijo que tiene una posesión demoníaca. Y este hombre como padre trae la mejor decisión que un padre puede tomar por un hijo o por los hijos, traerlos a la persona de Cristo Jesús. Vemos a un padre en angustia por la condición de su hijo y que lo trae a Jesús. Sin duda alguna, esta es la mejor decisión que un padre debe tomar. Recuerdo cuando cumplía 15 años, mi madre le prometió al Señor, cuando cumpla 15 años a mi hijo, lo voy a llevar al Señor. Realmente me llevó a la iglesia, pero gloria a Dios, a la edad de 15 años, 2 semanas después de aquel domingo que mi madre casi obligado me llevó a la iglesia, porque había cumplido mis 15 años, me obligó. 2 semanas después conocí a Cristo como mi Salvador personal. Vemos acá la determinación del Padre. Observa conmigo aún en verso 17 la desgracia de la condición del Hijo. Dice el hombre a Jesús, y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, estaba bajo la posesión de un demonio que le impedía el habla. Ahora, el cuadro que vamos a ver acá es interesante, verso 18, y el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va, dice el texto, secando. Un médico podría diagnosticar un cuadro epiléptico o algún cuadro de desequilibrio mental o emocional, pero el relato breve y gráfico de Marcos nos hace ver la incapacidad del muchacho de poder controlarse a sí mismo producto del ataque de la influencia demoníaca. Sus ataques iban acompañados por violentas convulsiones que ponían en peligro la vida del muchacho. Nos falta leer el verso 25 de esta porción
para darnos cuenta. Observa el verso 25. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, dice que el espíritu mudo y sordo yo te mando, sal de él. Y ese espíritu estremeció, clamó y sacudió al muchacho. Vemos acá el control demoníaco sobre este muchacho. En cierta forma casi era un títere de Satanás. Según Mateo capítulo 17, el relato paralelo, en verso 15, el evangelista Mateo agrega, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Es decir, que muchas veces el demonio intentó quemar al muchacho, hacerlo quemar ahí en las brasas, en la forma en que ellos tenían de preparar sus comidas o en algún pozo para quitarle la vida. Lucas agrega lo siguiente en el capítulo 9, verso 39, al mismo relato, al cuadro, de desesperación, el cuadro de esta posesión demoníaca. Lucas 9:39 dice, y sucede que aún el espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le echa espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él, como diciendo, cada vez la influencia es más fuerte y está arruinando la vida de mi hijo. Déjame decirte algo, entrar en este tema es delicado. Sabemos que el mundo entero, 1 de Juan 5:19, está bajo el maligno y que gran parte de la población mundial no son hijos de Dios, sino que son hijos de Satanás. Y el inconverso sigue las corrientes de este mundo conforme al príncipe de las potestades del aire. Esas son las personas inconversas. Pero no todo inconverso está bajo la posesión directa o el control directo de una influencia demoníaca. No sabemos la razón, no sabemos el por qué. Sabemos que intentó este demonio, al igual como en el caso del Gadareno, de quitarle la vida, pero de alguna forma el Dios soberano ha preservado la vida de este muchacho para evidenciar el poder de Dios en este momento. Vemos acá entonces que el padre trae su hijo en complicación demoníaca a Jesús, pero Jesús está en el monte con 3 de sus discípulos y se encuentra solamente con los otros 9 discípulos del Señor. Observa el verso 18, siguiendo con la lectura, vamos a ver acá ahora la derrota de los discípulos. Dice el texto, el verso 18, y dije a tus discípulos que le echasen fuera, les pidió, les rogó, por favor trae liberación, y no pudieron. Se esperaba un triunfo de parte de los discípulos, pero solo hubo acá fracaso. En vez de recibir respuesta a su ruego desesperado, este hombre solo comprobó la ineficacia, incapacidad o inoperancia de los discípulos. Habían experimentado en este caso algo, si bien es cierto, y tú recuerdas, el Señor había capacitado a los discípulos para echar fuera demonios, para dar libertad, etcétera, etcétera. Pero es evidente acá el fracaso y obviamente la frustración en el corazón del Padre. Como dice Proverbios 13:12, la esperanza que se demora es tormento del corazón. Todo aparentemente había sido en vano. Esa es la escena. Vemos acá el padecimiento de un joven, la descripción de la escena, la determinación del padre. Hemos visto la desgracia de la condición del hijo. Observa conmigo la derrota también de los discípulos, verso 18. Ahora, observa conmigo en verso 19 al 24 cuál es el proceder de Jesús. Hemos visto el padecimiento de un joven. Observa ahora el proceder de Jesús. Y lo que vamos a ver acá es la gran preocupación de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, Jesús va a manifestar su preocupación por sus discípulos. Dice el verso 19, y respondiendo él le dijo, oh generación incrédula. Aparentemente es un comentario a la multitud en general, pero es evidente que se refiere a sus discípulos. Describe lamentablemente lo débil que es la fe de este grupo de discípulos del Señor. Ahora, ellos tienen un poco de fe, pero su fe está muy orientada en lo terrenal, en lo mundanal, en lo visible, en lo físico. Y en este momento ellos, en vez de confiar tanto en que tienen el poder y tienen la capacidad, que fue evidente que no la tuvieron, debían aprender a confiar y depender del Señor. La fe es vital. Oh generación incrédula,
reprende el Señor, reprocha el Señor la incredulidad de ellos. ¿Recuerdas en el capítulo 4 cuando los discípulos están en la barquilla y el Señor durmiendo y lo despiertan? Señor, despierta que vamos a perecer. El Señor también confrontó: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? La fe se mueve en el mundo de lo invisible. Confía en las promesas de Dios. Descansa en la persona de Dios. Más adelante Pablo escribiría lo siguiente: porque por fe andamos, no por vista. Y el escritor a los Hebreos nos enseña en el capítulo 11, verso 6, que el que se acerca a Dios debe creer que le hay. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú observas conmigo acá en verso 19, esa pequeña palabrita, oh, dice el Señor, oh, ¿recuerdas ahí? Oh, generación incrédula. Esa palabrita expresa una emoción de parte de Jesús y revela la fe débil de los discípulos. Ocasionaban esto dolor al Señor y Él les reprocha. Observe lo que les dice el Señor: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Describe acá la exasperación de Cristo por la débil fe de sus discípulos. ¿Qué hace el Señor? En el fracaso de sus discípulos, en la incompetencia de ellos, el Señor dice: tráedmelo. Es decir, ya que ustedes no pudieron, yo lo voy a hacer, traigan al muchacho. Jesús se dispone a hacer lo que los discípulos no pudieron. Observa el verso 20. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, aquí es interesante, cuando llegamos al Nuevo Testamento, al tiempo de nuestro Señor Jesucristo, así como se manifiesta la luz, porque la luz vino al mundo, en la persona de Cristo Jesús, también se levantó fuertemente una ola de parte de Satanás, de demonios, de influencias demoníacas. Vemos acá que al ver al demonio a Jesús y vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. ¡Qué cuadro más terrible, más doloroso! Al ver el demonio a Jesús, actuó con violencia en el cuerpo del muchacho. No olvidemos que durante el ministerio terrenal hubo una fuerte creciente del reino de tinieblas en oposición a la persona de Cristo Jesús. Observe conmigo acá, estamos observando el proceder de Jesús, la preocupación de Jesús por sus discípulos, verso 19 y verso 20, el Señor dijo: tráigalo, y se lo trajeron. Miremos ahora, observa conmigo el verso 21, la preocupación ahora, no solo por los discípulos, su incredulidad, su falta de fe, y el Señor les reprocha, sino que también vemos ahora la preocupación del Señor por el muchacho. Cuando el demonio está atacando, el muchacho se sacude y hay convulsiones en él. Jesús preguntó al Padre en ese momento: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? La pregunta de Jesús no pasa por su ignorancia, no pasa por su incapacidad, sino que la pregunta tiene que ver por la preocupación, por el dolor ajeno, porque Él quiere llevar ahora a este hombre a que tenga una fe genuina en Él. Jesús le pregunta: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y Él le dijo, observa, desde niño. Esto indica que el muchacho había permanecido en este terrible estado prácticamente toda su vida. Mira el verso 22, el Padre comenta: y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. El demonio trató de quitarle la vida al muchacho muchas veces. Vemos que todo está siendo encaminado por el designio divino. El Señor está trabajando en la vida de los discípulos. El Señor va a trabajar en la vida de la fe de este hombre y el Señor va a obrar soberanamente en aquel muchacho que padece esta persecución. Qué terrible es un padre ver a su hijo en estas condiciones, en este dolor, en este ataque demoníaco. Recuerdo hace años atrás, cuando comenzábamos en nuestro primer año del ministerio radial, que una madre me llama, me dice: pastor, quiero que ore por mí y por mi hijo. Mi hijo es atacado frecuentemente por influencias demoníacas. Se descontrola cuando consume drogas, cuando consume alcohol. Y esto era por mucho tiempo y yo lograba oír en sus palabras el dolor de esa madre, esa desesperación por su hijo,
por liberación. Veo el cuadro aquí en este muchacho. Vemos el proceder de Jesús, la preocupación del Señor por los discípulos, la preocupación del Señor por el muchacho. Observa ahora la petición del Padre, verso 22. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ese término ayudar significa venir al auxilio, socorrer, correr a auxiliar a alguien que está pidiendo ayuda. Pero observa cómo comienza el texto. Pero si puedes, pero si puedes. Esa palabrita sí es cierta forma es condicional. Él sabe que Jesús hace milagros. Él sabe que Jesús es poderoso, pero su fe no le alcanza a creer que Jesús lo pueda hacer a favor de él. Le pide ten misericordia. Nuestra palabra española misericordia viene del latín, de dos palabritas que significan en primer lugar miseria, miseria, dolor, y cor, que significa corazón. Tener corazón compasivo hacia la miseria. Y ese es el clamor que tiene este padre por su hijo y le hace esta petición. Pero si puedes, si quieres, está condicionado. Cree que Jesús lo puede hacer. ¿Cuántas veces nosotros sabemos que Jesús es poderoso para hacer las cosas? Pero hay un problema. Mira las palabras ahora de Jesús al Padre, verso 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Vemos que Jesús le lleva a la lección de la importancia de la fe. Esta fe era importante tanto para el Padre como también para los discípulos, y aún en especial en esta lucha tan difícil, porque si hay algo que tenemos problemas nosotros es en nuestra fe es débil, tenemos mucha teoría, mucha información, sabemos que Jesús es poderoso, pero no tenemos la fe suficiente. Y las palabras de Jesús al Padre van en esa dirección, al Padre del muchacho. Observa el verso 24. Jesús le va a decir en verso 23, si puedes creer, y mira, si tienes fe, porque al que cree, todo le es posible. Ahora, todo le es posible no significa que vamos a creer todas las cosas y todas las cosas van a ser posibles. Tiene que ver con el carácter de Dios, tiene que ver con el poder de Dios, tiene que ver con confiar en la persona de Dios. Más que las grandes hazañas, tiene que ver en confiar en el Dios de las hazañas. Verso 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, observa la reacción de él, observa la respuesta de él, creo en ti, sé que puedes, pero también está la parte humana. Ayuda mi incredulidad. Lleno de emoción el hombre exclama, yo creo en tu poder, yo sé que tú eres poderoso, pero hay una lucho con mi duda y te pido que tú me ayudes en mi incredulidad. Creo que esta dualidad se ve a través de la historia del cristianismo, a través de nuestras vidas. Intelectualmente conocemos las Escrituras y hemos visto el poder de Dios y confiamos en Dios, pero a la vez hay algo dentro de nosotros, una duda, una incredulidad. Esta es una paradoja en la fe del creyente. Creo, dice él en sinceridad, y ayuda mi incredulidad. Queremos creer, sin embargo, estamos llenos de dudas. Muchos creyentes se odian a sí mismos por esta lucha, esta dualidad en su vida de creer, pero a la vez dudar. Pero vemos acá la importancia de la fe. Ahora, la fe no pone límites al poder de Dios, pero esta debe estar, escúchame bien, en completa armonía con la voluntad de Dios. La fe es confiar, depender. Cuidado con estos que dicen, yo declaro y las cosas van a ser hechas. No es esa la fe. La fe tiene que ver acá en saber descansar que Dios actuará, que Él tiene poder. De hecho, quiero leer para ustedes en 1 de Juan capítulo 5, verso 14 y 15, algo interesante. 1 de Juan capítulo 5, verso 14 y 15, que vemos la importancia de la fe, la confianza, la voluntad de Dios. 1 de Juan capítulo 5, verso 14, dice lo siguiente. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. ¿Por qué?
porque la fe va confiando en la promesa, en la palabra de Dios. Vemos el proceder de Jesús, la preocupación tanto por los discípulos como por el muchacho. Vemos la petición del Padre, vemos las palabras de Jesús. Veamos ahora cuál fue el producto de la fe, porque ese Padre dijo, yo creo y ayúdame también en mi incredulidad. Observa el verso 25, el producto de la fe. Jesús va a reprender al espíritu inmundo. Y cuando Jesús vio, dice el verso 25, a la multitud que se agolpaba, porque la multitud, curiosos, quiero ver un milagro. Ellos quieren mirar lo sobrenatural o lo espectacular. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, si hay algo que llama mucho la atención en los programas de televisión, son todos estos programas de avistamientos, de cuadros de situaciones paranormales. Vemos acá el deseo de lo espectacular del ser humano. La gente huyó de la presencia de Jesús y ve ahora qué es lo que va a hacer. Y reprendió al espíritu inmundo. Y Jesús, cuando vio la multitud que se agolpaba, no quiere hacer Jesús eventos masivos. Él está dejando ese cuadro y vemos ahora que reprendió al espíritu inmundo. Vemos acá esta expresión espíritu inmundo que se repite por lo menos 22 veces en el Nuevo Testamento y la mitad de ellas en el Evangelio de Marcos, diciéndole, espíritu mudo y sordo. Mira las palabras del Señor. Estoy leyendo en verso 25. Y yo te mando, sal de él y no entres más en él. Este es el poder de Jesús sobre el reino de las tinieblas. Por esta declaración, inmediatamente este demonio va a salir. Esta es su voz de autoridad. Y vemos que a la voz del Señor la influencia demoníaca retrocede. Mateo 17, verso 18 dice lo siguiente. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho. Este quedó sano desde aquella hora. Jesús hace la declaración, hace la expulsión, le dice, sal fuera, e inmediatamente ocurre. Verso 26 de Marcos nos relata algo interesante. Entonces el espíritu, clamando, sacudiéndole con violencia, salió. Antes de salir, manifestó su última protesta, pero no había opción. La autoridad del Señor estaba ahí. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, mira, está muerto. Algunos comenzaron a dudar y preguntar qué clase de remedio, qué clase de cura trajo Jesús que lo ha dejado ahí muerto. Observa el verso 27. No simplemente vemos aquí la reprensión del espíritu, sino la reprensión del espíritu que ejercía sobre este muchacho, sino que vemos acá la restauración plena. Verso 27. Pero Jesús, tomándole de la mano, qué cuadro de misericordia más grande. Jesús acercándose, trayendo libertad, trayendo bendición. Jesús tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Lucas dice que lo sanó y se lo devolvió, se lo entregó a su Padre sano. Aquí está, el poder ha sido hecho, el milagro ha sido hecho. Tú has creído en la persona, en el poder de Cristo Jesús. Lleno de ternura y clemencia, en un acto físico le recobró para hacer evidente su poder. La palabra de Dios y la mano de Cristo obraron juntos y este muchacho quedó en libertad. Vemos el padecimiento de un joven, vemos el proceder de Jesús. Terminemos versos 28 y 29, el problema de los discípulos. El título de este tema es el fracaso de los discípulos y el muchacho endemoniado. Termina el cuadro, Jesús hace la liberación, Jesús evidenció su poder, pero observa acá la lección a los discípulos, el problema de ellos. Cuando él entró en casa y sus discípulos, dice el texto, le preguntaron aparte. No son los 12, son 9. 9 de ellos han fracasado, a pesar de que habían recibido autoridad, experimentaron derrota en su ministerio. Ellos habían recibido autoridad, pero no hubo éxito. ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Creo que a veces debemos hacernos esta misma pregunta, especialmente quienes estamos en el ministerio, cuando no hay logros, cuando hay tanta derrota, cuando las cosas no están saliendo y no vemos que los ministerios despegan. Debemos hacer la misma pregunta que los discípulos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué nosotros no pudimos
echarle fuera. La pregunta es sincera. Frente al fracaso, en el ministerio debemos tomar también este mismo camino y preguntar, Señor, ¿qué está pasando? Vemos acá, vamos a ver tres razones rápidamente generales del porqué del fracaso, a pesar de que ellos habían recibido la capacitación de parte del Señor. ¿Recuerda cuando Él los envió? Ahora, creo que sin duda alguna, y al leer Mateo capítulo 17, verso 20, donde Jesús le dijo, por vuestra poca fe, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, y dijereis a este monte, pásate de aquí y de allá, y se pasará, y nada os será imposible. El punto no es la cantidad de fe, sino la calidad de fe que se tiene. El problema, en primer lugar, de sus discípulos fue por su falta de fe. Segundo lugar, al mirar el verso 29, leemos, y él le dijo, esta generación con nada puede salir, sino con oración. Primero, le faltó fe. Segundo, le faltó dependencia, confianza, oración, comunión. ¿Cuántas veces, y me hablo a mí mismo, preparo un sermón, nos vamos a hacer algo, digamos un proyecto, un plan para la obra, y no lo reforzamos con el ministerio de la oración? La oración es vital. Los discípulos fracasaron por su fe pequeña o débil, pero en segundo lugar por la falta de oración. Y de hecho el Señor le dice, esta generación, este tipo especial o esta lucha espiritual no es con arma, no es con carne, no es con sangre, sino es a través del ministerio de la oración, con los recursos, con la disciplina, con el armamento espiritual que Dios nos ha dado, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Pero nuestra milicia, nuestro armamento es espiritual. Tiene que haber fe, tiene que haber también oración. Con nada puede salir sino con oración. ¿Qué es la oración? La dependencia en el Señor. ¿Qué es la oración? La confianza en el Señor. De hecho, Jesús dijo en Juan 15:5, sin mí nada podéis hacer. No salga de su casa, no tome decisiones, no emprenda algo si primero no baña todo eso a través de la oración. Vemos acá al final del verso que dice el texto, con nada puede salir sino con oración, y algunas versiones más modernas incluyen el término y ayuno. En los manuscritos más antiguos no aparece el término ayunar o ayuno. Me llamó mucho la atención porque hoy en día muchos enfatizan el ayuno, en el ayuno. No creo que el ayuno es malo en ninguna manera. Y si yo tuviese que bosquejarlo, diría que el fracaso de los discípulos vino, en primer lugar, por su falta de fe, por su falta de comunión y por su falta de determinación y disciplina, ya que el ayuno tiene que ver con, implica una intensidad, un deseo. Ahora, creo que el ayuno implica una intensidad de deseo y propósito que nos hace estar dispuestos a dejar de lado cualquier otra cosa para estar en la presencia del Señor. No creo que ayuno solamente es dejar de comer. Algunos han ayunado y dicen, bueno, yo no voy a comer durante este día, pero salen a hacer sus actividades. Ese sacrificio no es lo que Dios espera. El ayuno significa que aparto ese tiempo de comida, de disposición de hacer las cosas cotidianas normales para estar en la presencia del Señor y presentar delante de Dios mi necesidad. Un cuadro interesante, los discípulos debían aprender esto. Cerremos. El fracaso de sus discípulos vino por su falta de fe, su falta de comunión, su falta de dependencia o de dedicación a las cosas que son espirituales. Ellos creyeron porque como ya habían recibido el poder y la capacidad, en cualquier momento lo podían hacer. Lo mismo ocurrió con la nación de Israel, cuando ellos después de la gran triunfo en Jericó, se fueron a la ciudad de Jai y quisieron solo con 300 hombres conquistar la ciudad y vino todo un fracaso. ¿Por qué? Nos faltó fe, dependencia, dedicación a las cosas espirituales. Ahora hay una gran realidad.
Hay hombres que están en esclavitud del pecado. La única forma en que ellos serán libres es a través de la predicación del Evangelio, porque tienen que ser trasladados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino del amado Hijo. Y para que esto ocurra, necesitan ser liberados del lazo del diablo. ¿Cómo lo harán? ¿De qué forma? Una sola. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hoy, frente al conflicto espiritual, el Señor no nos enseña rituales y declaraciones, sino que sencillamente la Biblia dice, resistid al diablo y ¿qué? Huirá de vosotros. Y la mejor manera de traer liberación sobre una persona es predicarle el Evangelio de Cristo Jesús. Pero vemos acá, en la experiencia de la vida de los discípulos, la fe débil de estos discípulos. ¿Cómo es tu fe? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu confianza en Dios? Amén. El fracaso de los discípulos y al muchacho endemoniado. Bendito Padre Celestial, tú conoces nuestras vidas y nuestras situaciones, que a veces nos debilitamos en la vida, en el proceso, en la carrera de la vida cristiana. Te pedimos que tú nos perdones y como pedía este hombre, ayúdanos en nuestra incredulidad, que podamos aprender a confiar y dar pasos de fe, Señor, para tu gloria. Recibe tú la gloria, Señor, pues oramos agradeciéndote todo a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.